Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Dispongámonos para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartís 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. La reflexión de nuestra liturgia del día de hoy. En nuestra primera lectura, continuamos hoy nuestro segundo día con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Hoy el apóstol nos abre los ojos para no culpar a Dios en ningún momento cerca de las tentaciones, del mismo mal, incluso de la muerte, que no lo ha originado el Creador del mundo. La norma cristiana nos manda a amar, y quien ama a Dios recibirá una recompensa justa de acuerdo al amor con que ama. Cuando el individuo acepta en su vida todos los acontecimientos que le llegan o que tiene que afrontar, está en un proceso de crecimiento espiritual y cristiano. Allí se convierte o se va convirtiendo en un cristiano que está en camino de madurez, y por supuesto que su resultado va a ser oro, lo que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta en el capítulo 1, versículo 7, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Cuando alguien le da apertura en su vida al mal, algunos creen que es obra de Dios, pero otros dicen que el diablo, que él fue el autor. Las dificultades o las llamadas tentaciones existen, son obstáculos que el individuo debe superar, y esto le permite crecer, madurar. Quien supera es porque tiene una meta como objetivo. Cuando no existe meta, muchas seducciones se convierten en el escampado, en el lugar de descanso para que esa posible tentación esclavice y lleve a la humanidad a la pérdida de su dignidad. El gran problema es que toda acción que esclaviza aleja al hombre de su meta, que es Dios y su salvación, para llevarlo a la muerte espiritual sin la capacidad de volver al camino. Solo en la medida que el hombre quiera volver y buscar la luz. Hay que grabar en la mente todo lo que hace bien al hombre. Todo lo que le beneficia viene de Dios. Eso no lo encontramos en la oscuridad, ni en el callejón, ni en la propuesta hecha al oído. Acerca de la palabra de la verdad que engendra en la vida de las criaturas la capacidad de decidir la voluntad, o llamada ley de libertad o ley regia. En últimas, el hombre es la criatura que tiene la posibilidad de decidir y con su voluntad superar la tentación, a pesar que en las Escrituras hagan creer y atribuyan a Dios cada una de las acciones que ocurren en el mundo. El apóstol Santiago nos deja ver que Dios no induce a nadie al error ni a obrar el mal. Es hora entonces que cada personaje asuma su propia responsabilidad de sus actos y tomar la decisión de enrumbarse hacia la luz, que es la verdad.
la propuesta del Salmo, el Salmo 93 titulado El Dios de Justicia. Es un himno que expresa la doctrina tradicional de los sabios. En el estilo del libro de los Proverbios, llega un momento en que el salmista arroga el estilo de maestro de sabiduría y reprocha a los que ponen en duda el triunfo final de la justicia, haciendo creer que siempre el mal va a ganar y que el bien es ocultado siempre por el mal. La justicia siempre será la luz. ¿Qué nos propone el Evangelio? Del Evangelio recordemos que en el día de ayer unos fariseos pidieron a Jesús una señal. Él no la dio, se embarcó. Si tú fueras en la barca, ¿cómo te sentirías con la actitud que tomó Jesús? Mientras respondes a mi pregunta, continúo. Hubo una escena en que comieron 4,000 personas y sobraron 7 canastas. Y los discípulos actuaron como las vírgenes necias, no fueron previsivos. Los discípulos advierten que hay un solo pan y parece que ya se siente hambre. ¿Cómo les fue con mi pregunta? Si tú fueras en la barca, ¿cómo te sentirías con la actitud que tomó Jesús de no haber dado el signo que pidieron los fariseos? Pues supongo que te ensancharías o te inflarías de saber que tú has caminado con Jesús, has visto algunos de sus signos y ahora ha negado uno para los fariseos. Pues de eso mismo es lo que habla Jesús en el versículo 15. Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura sirve de una pequeña cantidad a agrandar la masa para preparar grandes cantidades de pan. Los discípulos deben evitar inflarse por la autoridad que tengan. Por tal situación la soberbia no cabe en su vida. Además, ciertas pequeñas actitudes de los fariseos y de Herodes son un tanto corruptas como la levadura. Representa acá como un mal moral que, siendo pequeña la cantidad, puede desembocar en una bola de nieve. Los fariseos piden a Jesús un signo y Herodes tenía curiosidad del hombre a quien seguían multitudes. Veámoslo en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 versículo 14. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre, el de Jesús. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Con la afirmación de Jesús de abrir los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, debían cuidarse de inflarse de orgullo y soberbia y cuidarse de llegar a dudar y tener que pedir signos para confirmar que con quien iban era con el Mesías. Mientras Jesús les advierte, ellos tienen otra preocupación. No tenían panes. Jesús les reprocha su actitud. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Y les hace memoria de 2 multiplicaciones de panes que realizó. ¿No os acordéis de cuando partí con 5 panes para 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12. Y en el versículo 20 dice: y cuando partí los 7 panes entre los 4,000 recogisteis 7. Y termina el relato diciendo: ¿aún no entendéis? La enseñanza que nos hace el texto es que los discípulos no deben preocuparse. No deben tener preocupación alguna. Van con el dueño de la vida. Van con el Creador. Van con el sustentador, con el dador de las dádivas, con el dispensador de las gracias. No debe existir preocupación alguna. Él mismo es el alimento que sacia para siempre, para la vida eterna. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu preocupación? Pon tu confianza en el Señor, confía tus preocupaciones en Él y pon tu necesidad en sus oídos para que te conceda lo que estás necesitando. El libro de la palabra de Dios tiene un compendio grandísima de todas las gracias que Dios otorga a quienes creen en Él, le confían, le suplican
y por supuesto que después reciben. Es el momento de confiar. Un feliz martes, que Dios nos siga bendiciendo. Felicidades.